Hola, me da mucho gusto poder saludarte en esta primer clase del segundo parcial, ya de nuestro semestre. Ya ha estado, eh, va avanzando este semestre de estructura socioeconómica de México. En esta semana, que desde mi punto de vista debería de ser la semana en la cual de verdad deberíamos de festejar la cuestión de la independencia de nuestro país, los festejos patrios, ya que el próximo lunes, 27 de septiembre, si es que estás viendo este video durante este fin de semana, se cumplen 200 años de la consumación de la independencia. Entonces, creo que desde mi punto de vista no deberíamos de festejar el 16, sino más bien el 21 de septiembre, que es cuando se consuma realmente nuestra independencia. Pero bueno, empezamos esta semana de trabajo, con la novedad también de que, bueno, vamos a regresar a clases presenciales solamente con sus compañeros de tercer semestre. Quinto, aún estaremos a distancia, pero estaremos trabajando con todo. Hoy vamos a retomar ya el tema del milagro mexicano. Hace 3 semanas veíamos las bases del milagro mexicano con algunos presidentes, ¿no? Venustiano Carranza, que fue el que creó la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, con algunas ideas de la Revolución Mexicana. Álvaro Obregón, que creó algunas instituciones, al igual que Plutarco Elías Calles, que fue el que institucionalizó esa revolución a través de un partido político y que ese partido político, pues bueno, da vida a nuestro sistema político actual. Y terminamos con un Lázaro Cárdenas que es quien aplica, quien pone en marcha los ideales de la Constitución mexicana de 1917, inicia con alguna industrialización, hace reformas constitucionales para que los periodos presidenciales duren 6 años, corre a Plutarco las calles del país y se consolida como un gran presidente y es esta etapa que terminamos hace 3 semanas como la base del milagro mexicano. Después vimos un documental que les dejé para que pudieran ver un contexto del México de mediados del siglo XX. Un contexto que nos permitió ver cómo transformamos las calles de terracería, esas calles de tierra, por calles con concreto, cómo cambiamos el andar en un caballo al andar en un vehículo automotor, cómo fuimos transformando nuestra vida de una vida agraria totalmente a una vida de ciudad. Y el día de hoy vamos a ver rápidamente el milagro mexicano. ¿Por qué rápidamente? Porque vamos a retomar cosas que vimos el semestre pasado durante el tema del estado de bienestar y también vamos a retomar algunas cositas del documental que viste. Por eso es un poco rápido este tema. Vas a hacer un esquema, ese será el trabajo de esta semana, un esquema. Te acomodé 4 puntos principales, esos podrían ser los cuatro, podríamos decir, 4 brazos de tu esquema para que tú lo vayas construyendo. Entonces iniciamos el milagro mexicano, una etapa de 1940 a 1970. El primer punto que vamos a abordar el día de hoy es el tema de la industrialización. México pasó de ser un país del sector primario a un país del sector secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que México pasa de ser un país totalmente agrario, un país que se dedicaba solamente al tema de la agricultura, de la ganadería, a un país del sector secundario, es decir, a un país que fomentaba la industria. ¿Sí? En esta etapa del 40 al 70 se da muy fuerte, se detona muy fuerte el tema de la industria en nuestro país. Surgen grandes marcas como las que tenemos al día de hoy, como Cemex, como la misma Bimbo, algunas marcas como Grupo Modelo, que es de cerveza. Y estas marcas surgen y se fortalecen por algo que vimos al inicio del semestre, por una política económica de proteccionismo. Recordemos el proteccionismo, que es una política en la cual el Estado mexicano, el gobierno, cierra las fronteras para que no entren productos extranjeros,
fomenta la industrialización a través de apoyos, a través de subsidios a los empresarios y de esta manera lograr que el país sea autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que se fomentó tanto la industria que se logró que México no importara productos, no importara ningún tipo de producto y todo el producto que se consumía en nuestro país en aquella época era hecho totalmente en México. De tal forma que, insisto, se aplica esta política económica de proteccionismo que ayuda al crecimiento, a la creación y crecimiento de la industria. Y otro punto muy importante en este aspecto de la industrialización es el contexto mundial. Estamos en una época de 1940 a 1945, que es donde se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, pero podríamos ampliarlo más o menos hasta 1950. De 1940 a 1950, México se vuelve un proveedor de productos, de servicios, de productos desde alimentos, por ejemplo, alimentos enlatados, algunos cuestiones de tema de agricultura, semillas, vegetales, se vuelve un proveedor a varios países extranjeros en el tema del petróleo, en el tema de combustibles y también en el tema de mano de obra. También exportamos no solamente productos, sino que también exportábamos trabajadores a esos países que se encontraban de lleno en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A esas grandes potencias como Estados Unidos, como algunos países de Europa, en el cual México logró colocarse como un país, si no como un país de potencia, sí un país muy fuerte que tenía una industria fuerte, que podía ser autosuficiente y todavía tenía la capacidad de crear productos para poder exportarlos. Entonces, si se fijan, el milagro mexicano, por eso se le llama por así milagro mexicano, porque es una etapa en la cual dejamos por completo la época agraria, dejamos por completo la época de pleitos, la época en la que se mataban presidentes a más no poder, y cambiamos a una época donde hay una industria muy fuerte y donde también tenemos una distribución de la riqueza. Ese es nuestro segundo punto del día de hoy, la distribución de la riqueza. Haz de cuenta que se forma como una especie de ciclo donde podríamos decir que el capitalismo funciona de manera perfecta, casi como un reloj. ¿Por qué? Porque se fomenta la industria, es decir, es como un primer paso, se crea una empresa, se crea una empresa, se crea una industria, esta empresa le da empleo a la gente y obviamente estos empleos van a ser bien pagados. Son empleos en los cuales las personas ya pueden obtener un sueldo y estas personas, estos obreros, van y consumen a las calles, van y consumen a las tiendas productos que se crean dentro de la misma industria mexicana. De tal forma que lo que se logra con este ciclo es que la industria crezca y se crean mayores empleos. Entonces, si te fijas, es un ciclo que se va cumpliendo, podremos decirlo, insisto, de manera perfecta. Es el capitalismo perfecto. Creas una empresa, creas empleos, empleos pagados, los obreros con ese dinero que obtienen consumen a la industria de tu país y logras fortalecer la industria y generar mayores empleos. Es un ciclo perfecto prácticamente que tenía en aquella época nuestro país. Obviamente este ciclo que genera un mayor movimiento de dinero en la sociedad, pero también hay cosas negativas como lo que veamos en el documental. Inician a ser más marcadas las clases sociales, ¿no? Esas clases sociales que a lo mejor en la época de la revolución se nos olvidaron por toda la cuestión del relajo que se tenía, ¿no? De la lucha, de las batallas, se olvidan esas clases sociales y en esta época vuelven a surgir muy fuerte, como lo veíamos en el documental. Zonas donde hay personas que tienen su vivienda, que pueden vivir bien, los mismos empresarios que pueden vivir y disfrutar de la riqueza, y zonas que son muy, muy pobres. Me llamaba mucho la atención leer sus textos que ustedes hicieron después de ver el documental, y varios de ustedes me compartían como esos relatos, esas anécdotas de sus abuelos que decían, es que nosotros éramos muy pobres. Y todos creo que tenemos esa parte, ¿no? También mi familia, algunos me cuentan
que en aquella época eran muy pobres, pero que la vida era un poco más fácil que ahora, ¿no? Tenían la posibilidad, a lo mejor si encontrabas alguna forma de trabajar o algo, pues podías ganar algunas monedas y esas monedas te rendían más. Entonces, no deja de ser un tema grave que sea que las clases sociales sean más marcadas. Y lo iremos viendo ya de a partir de aquí hasta que termine el semestre, cómo estas clases sociales van cambiando, incluso hasta por caprichos políticos de algunos presidentes. Ya lo iremos viendo más adelante. Y también hay una moda. Esta distribución de la riqueza genera una moda en cuanto a productos nuevos, en cuanto a la compra de bienes y servicios, de autos, de terrenos, de cosas que veíamos como electrodomésticos en el documental. Y también hay una moda en cuanto a las propuestas de gobierno. Si se fijan ustedes, por ejemplo, en la actualidad, ahora que terminó el proceso electoral, las campañas políticas, ¿qué nos prometen todos? Mejores servicios públicos, mejor servicio del agua, combatir la corrupción. Son temas, podríamos decirlo, de moda, porque son los que afectan en estos momentos a nuestra sociedad. ¿Cuáles eran las propuestas de moda que había en aquella época? Te voy a poner una de ejemplo. Por ejemplo, Miguel Alemán Valdés, cuando fue candidato a la presidencia de la República en 1946, él prometió que al final de su sexenio todos los ciudadanos mexicanos iban a tener la oportunidad de tener un Cadillac, un vehículo Cadillac, que eran los vehículos de moda en aquella época, unos vehículos cuadraditos hermosos. Yo soy fan de los Cadillacs. La oportunidad de comprar un Cadillac, la oportunidad de comprar un boleto para ir a una corrida de toros y la oportunidad de comprar un puro. Esa era la propuesta económica o la propuesta de moda que tenía Miguel Alemán Valdés. Todo mexicano al final de mi sexenio tendrá la oportunidad de comprar un Cadillac, un boleto para las corridas de toros y un puro. Obviamente esa propuesta nunca se cumplió. Es obvio que gran parte de la sociedad mexicana no pudo acceder ni siquiera a la compra del puro, menos a la compra de un vehículo. Pero bueno, si te fijas también en cuestiones de política, en cuestiones de propuestas de campañas, es un tema de moda que en aquella época pues iba en torno a la cuestión de la distribución de la riqueza. El tercer punto a tratar el día de hoy es el tema de la institucionalización. Un tema que vimos el semestre pasado cuando abordamos el estado de bienestar, más o menos a mediados del semestre pasado, en donde veíamos este estallido por parte del gobierno en la creación de instituciones que buscaban satisfacer las necesidades de la sociedad de la época. Creación de instituciones como el IMSS, como el ISSSTE, que en aquella época fue un modelo mundial, ¿no? Les decía el semestre pasado, el IMSS era una maravilla cómo funcionaba. Y todavía hasta la fecha lo es, o sea, no podemos decir, no podemos hablar mal del sistema IMSS. Eh, Fue un ejemplo a nivel mundial este sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social, un instituto en el cual le brindabas salud a las personas, les brindabas prestaciones económicas como la posibilidad de acceder a una jubilación, eh, a tiendas, por ejemplo, de autoservicio, porque el IMSS y el ISSSTE tenía tiendas. Ya el IMSS ya las desapareció por completo y el ISSSTE todavía queda por ahí, aquí cerca de la línea de fuego está todavía la tienda del ISSSTE, pero ya es muy, 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 muy poco lo que se vende. A mí me tocó, yo vivo cerca de la tienda del ISSSTE, por aquí tienen su casa, más o menos a media cuadra, y a mí de niño me tocó ver que era una tienda al nivel de un Walmart o de un gigante, ¿no? Había productos de todo tipo, venía gente de todo tipo. En algunas ocasiones incluso me tocó ir de niño a andar de cerillo ahí empacando y te daban alguna moneda. Pero te das cuenta de cómo los malos manejos terminan con grandes proyectos, porque realmente la tienda Liste, a lo mejor ustedes le pueden preguntar a sus papás sobre esas tiendas, la tienda de Liste y la tienda de IMSS, eran tiendas donde tenías productos de todo tipo y a precios muy accesibles.
y tú podías llegar y ahorrarte una buena cantidad de dinero a comparación de otros lugares, ¿no? Entonces, se crean instituciones como la Secretaría de Economía. Al haber una gran industrialización, necesitas una secretaría que te vaya dando como que la directriz de por dónde moverte en cuestiones de impuestos, de aranceles, de apoyos a las industrias, etcétera. Hay una Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Al haber mayores obreros, pues obviamente va a haber la necesidad de tener una secretaría exclusivamente para los trabajadores. La creación de sindicatos también es parte de esta institucionalización. Y además, como lo veíamos hace 3 o 4 semanas con el tipo de capitalismo de economía social, pues hay construcción de infraestructura. Con todo el dinero que se va obteniendo de los impuestos, se van construyendo escuelas, se van construyendo nuevas avenidas, se van construyendo nuevas vías férreas y también algo que se puso muy de moda en aquella época es la construcción de multifamiliares, como el que tenemos en pantalla, el multifamiliar Juárez, que fue el primero que se construyó en aquella época, ¿no? Son edificios muy grandes donde albergaban miles de familias esas construcciones, ¿no? Que, bueno, desgraciadamente en 1985 se volvieron, bueno, muchos quedaron en la destrucción, se derrumbaron totalmente después del terremoto del 85, pero esta construcción de multifamiliares responde precisamente a la necesidad de satisfacer esas nuevas preocupaciones por parte de la gente, ¿no? Y una cuarta, y que es nuestro último punto a tratar, son las políticas públicas y sociales. Al término de estos dos temas, vamos a entrar más a profundidad en cuanto a las políticas públicas, ¿no? Vamos a terminar el milagro mexicano el día de hoy. La siguiente semana veremos un periodo desastroso en la economía mexicana con Luis Echeverría y José López Portillo. Y terminaremos con la época neoliberal. Terminando la época neoliberal, entramos de lleno al tema de políticas públicas, al tema, ¿qué son las políticas públicas? Pero para el día de hoy, te lo voy a decir muy rápidamente. Una política pública es la respuesta que da el gobierno a una necesidad que hay, a un problema que hay. Esa es una definición muy rápida de políticas públicas. La respuesta que da el gobierno a una problemática, a una necesidad que hay en la ciudad, ¿no? O en el país. ¿Cuáles serán esas políticas públicas? El estado de bienestar, totalmente. Un estado de bienestar en el que al ciudadano se le da la oportunidad de vivir bien. ¿Por qué? Porque se le da salud, se le da educación, se le da la oportunidad de adquirir alguna vivienda. Años después, en 1972, se crea, por ejemplo, el Infonavit, que es una institución que presta cierta cantidad de dinero a ti que eres trabajador para que puedas comprar una vivienda, ¿no? Se dan apoyos económicos como lo que ustedes reciben actualmente como una beca, se le dan apoyos a los adultos mayores, a las madres solteras, se le da la oportunidad de acceder a pensiones y de acceder a un sistema de transporte público, como podría ser el metro, como podría ser los camiones en nuestra ciudad, los camiones urbanos, los taxis, son servicios de transporte público que están concesionados a particulares, pero que al final del día el gobierno es quien le da vida a ese transporte público. Y además, otra política pública social que tenían en aquella época es la construcción de una imagen de un país fuerte, de un país que tenía tradiciones y de un país de decirle al extranjero, miren, México es fuerte, México es capaz de poder darle buena vida a sus ciudadanos, tiene grandes recursos naturales y hacían una especie como de campañas para fomentar el turismo. Todo este tipo de construcción de imagen de país fuerte, con tradiciones y de fomento al turismo, se hace a través del cine, que es lo que conocemos como la época dorada del cine, ¿no? Donde surgen grandes actores como Cantinflas, como Pedro Infante,
eh, Javier Solís, el Indio Fernández, María Félix, Sara García, Dolores del Río, todas estos grandes actrices, grandes actores que dan vida a grandes personajes en películas muy, muy, muy buenas. Y si te das un clavado a esas películas de la época del cine de oro, son películas donde hay grandes paisajes, donde salen, por ejemplo, los actores principales cantando, ¿no? Esta imagen del charro, del mariachi, donde veíamos en el documental también se normalizaba como el vivir de cierta manera, ¿no? Al ser pobre. Entonces, pongo mucho énfasis en la época del cine, porque veremos en la siguiente etapa, con José López Portillo sobre todo, que el cine le da un vuelto total. Mientras en esta época del milagro mexicano el cine era fomento una construcción de una imagen de un gran país, en la otra época es un cine desastroso, desastroso, que ya lo veremos, que es el cine, un cine, eh, es feo, no, no, nada que ver con la época del cine de oro. Pero bueno, básicamente este es el milagro mexicano. Si te fijas, es una época muy padre porque haces esta transformación de la agricultura a la industria, haces esta transformación en la cual el ciudadano mexicano tiene la oportunidad de vivir ciertamente bien a comparación de otros periodos, pero que no se pudo mantener. O sea, fue un periodo que algunos economistas, algunos historiadores manejan de 1940 a 1970. Yo lo pondría de 1940 a 1968, porque a partir de 1968, con el movimiento estudiantil y la matanza de Tlatelolco, todo cambió, todo cambió en cuestión económica, en cuestión social, en cuestión política, y eso lo veremos la siguiente semana. Entonces, cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y síguete cuidando, cuida mucho a tu familia. Y no se te olvide subir tu actividad de esta semana, que es un esquema. Adiós.